desaparece el SNIP? Porque era una traba. El SNIP terminó siendo una traba para las inversiones de los gobiernos regionales y gobiernos locales, porque el SNIP se crea cuando teníamos una crisis económica bárbara. Entonces el SNIP era la principal traba para que los alcaldes y los gobernantes regionales hagan obras. No tenía ninguna bondad el SNIP. Tuvo para demorar y demorar, pero no tuvo ninguna. Hoy día se ha cambiado, incluso ya no hay SNIP, se le da otro nombre. Pero además yo quiero decirle que en el caso del proyecto Olmos, en función de lo que me preguntaba el congresista Víctor García Belaúnde, Olmos ya tenía proyectos, incluso estudios de los rusos, durante el primer gobierno del presidente García, ya tenía estudios, ya el Colegio de Ingenieros lo había hecho, o sea, no había ninguna justificación para demorarlo. Entonces, Olmos no nace con el gobierno del señor Toledo. Olmos viene desde la época de Augusto B. Leguía. Está pidiendo una interrupción la señora Aramayo, la tercera, presidente. Sí, antes le pidió el congresista Violeta. Sí. Interrupción, congresista Violeta, luego congresista. Se lo doy al gobierno, no hay problema, presidente. Congresista Violeta. Gracias, congresista. Creo que es bien importante lo que ha dicho ahora último el señor Yehude Simón, pero creo también que es sumamente importante terminar de esclarecer ese dato, ¿no? Creo que por el bien de la propia investigación, en términos generales. Yo quiero recordar lo siguiente: el señor Jaime Quijandría fue ministro de Economía entre el 25 de julio del 2003 y el 16 de febrero del 2004. Así es. El señor Yehude Simón dice que conversó con el presidente Toledo a finales del 2003 y que le mandó a conversar con el señor Quijandría, ¿no es cierto? Ahí habría que ver si es que esa conversación es inmediata o no, para que especifique los tiempos, y si es que efectivamente es una conversación inmediata o no con Kuczynski, porque si dice que con Kuczynski conversó en el Ministerio de Economía y Finanzas, Kuczynski fue ministro de Economía y Finanzas desde febrero del 2004, o sea, 2 meses después, ¿no? Apenas comenzando el año. Y es bien importante esto, señor Simón, usted además es congresista y hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, porque es claro, es sumamente importante determinar no solamente la línea de tiempo en estas acciones, sino porque de no ser así, en todo caso tendría que explicar en qué consistió la conversación con el señor Kuczynski y, sobre todo, siendo usted gobernador regional y un hombre experimentado políticamente, a título de qué se habría justificado una conversación con alguien que no tenía ningún cargo en el momento en el que habría conversado con él. Sí, entiendo su pregunta y me parece correcto. Primero, yo he dicho que no tengo los tiempos en la cabeza tan... Yo estoy recordando lo que he hecho en aquel momento. Estamos hablando que yo fui presidente regional el año 2003, en enero del 2003. Y mi primera tarea es cumplir con el compromiso que tenía con Lambayeque desde mi época estudiantil con el proyecto Olmos. Y después de recibir la visita del ex ministro de Vivienda de aquel entonces, don Carlos Brus, que plantea el tema de los pozos tubulares, entonces se decide visitar al presidente Toledo. Yo saco cita con el presidente Toledo. Si fue en julio, en enero, en marzo, en abril, no lo puedo recordar. Pero lo que sí es cierto que hubo una visita al señor Alejandro Toledo, estaba de Improinversión, ustedes pueden sacar sus cuentas, estaba de Proinversión el señor René Cornejo, porque la reunión fue René Cornejo, el presidente Toledo y el que habla. Yo no tengo las fechas. Entonces, claro, pero para Proinversión, sí. discúlpeme, presidenta, Sí. para René Cornejo es muy fácil, hay que ver cuándo fue presidente de Proinversión. Así es. Bueno, el señor Quijandría ha sido ministro de Economía del 25 de julio del 2003 al 16 de febrero del 2004, todo el periodo que dejó el puesto vacante, si podría llamarse de alguna forma, su predecesor, que fue el señor Pedro Pablo Kuczynski. En todo caso, presidenta, si me permite, lo importante es saber con quién conversé yo. O sea, ¿sí conversé con Alejandro Toledo? Sí. ¿Conversamos con René Cornejo? Sí. ¿Conversamos con el señor Jaime Quijandría? Sí. ¿Y conversamos con Pedro Pablo Kuczynski? Sí. Yo no puedo decirle si fue en ese momento o de repente fue como primer ministro. ¿De acuerdo? O sea, no le puedo dar los tiempos. Pero es evidente que conversé en las oficinas de don Pedro Pablo Kuczynski, que nos dio el aval para que el proyecto se haga. Me parece interesante. Ahora, si usted me dice si fue en enero del 2003, en julio, no lo recuerdo exactamente. Pero fueron reuniones que sí se tuvieron,
que no la voy a negar, porque Pedro Pablo era muy importante para que este proyecto se haga. No le estoy diciendo que no tenía cargo, por si acaso. Sí, encantado. Me piden repregunta el señor Violeta, la señora Mayo y el señor Castro. El orden que usted decida, señora Presidenta. Solo para terminar, no voy a hacer otra pregunta más en este punto Violeta. específicamente. Es que es bien fácil, si es que conversó, digamos, la PCM tenía su propia oficina, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene su propia oficina. Creo que eso sí podría recordar en dónde se dio esa conversación. Sí, yo lo que lo que tengo que recordar es que fue una oficina oficial. Si fue en la PCM o en Economía, no lo recuerdo, pero fue una oficina oficial que don Pedro Pablo Kuczynski tenía un cargo. Pero la fecha no la puedo recordar. Bien, pero la oficina del primer ministro estaba en la avenida 28 de Julio, lo que es la Casa Prado, ¿no es cierto? ¿Usted recuerda ahí ido esa mansión? O... La verdad es que en este momento no lo recuerdo. Congresista Aramayo. Creo que ha sido interesante escuchar, gracias presidente y gracias al congresista García de Belaunde, la intervención del congresista Violeta, pero sí es importante saber con quién habló y en qué fecha lo hizo, porque usted empezó su presentación en esta comisión haciendo la siguiente aseveración. Voy a tratar de parafrasearlo. Yo tengo claro, ha dicho ante esta comisión de investigación, que me reuní con el señor Pedro Pablo Kuczynski, y ha mencionado a dos personas más, dentro de las que está el ex ministro de Economía y Finanzas, entre abril y julio, ha dicho usted, del año 2003. Han pasado 10 minutos, señor Simón, y usted ha cambiado de versión. Y ha dicho, bueno, es que han pasado los años, ya no tengo tan en claro, la verdad ya no recuerdo dónde me reuní, y dista mucho de lo que usted empezó afirmando hace 10 minutos en esta comisión. Debo hacerle recordar que está usted bajo juramento y que es su versión la que ha promovido la intervención de los congresistas. Le agradezco mucho la interrupción. Gracias, presidente. Permíteme, por favor, señora presidenta, yo no cambio de versión. Sí. Discúlpeme, congresista, con todo respeto. Yo lo que he dicho es conversar con 3 personas y me reafirmo que conversé con 3 personas para hacer gestión. Pero yo no puedo confirmar los tiempos porque usted me están preguntando lo que ha sucedido el año 2003. ¿De acuerdo? Si lo que interesa a la comisión, supongo yo, es ver si hubo corrupción o no hubo corrupción. Entonces, hasta este momento yo no cambio versión. Lo que yo estoy hablando de mi experiencia y lo que he hecho yo. Yo no puedo hablar de lo que ha hecho el señor Pedro Pablo Kuczynski, lo que es el señor René Cornejo. Ese problema de ellos usted tiene que investigarlo. Gracias, El señor señor Castro. Simón. Congresista Castro. Buenas tardes, señores congresistas, señora presidenta, señor Simón y el público en general. Aquí el tema de fondo, como usted lo indica, es establecer si hubo corrupción o no la hubo. El problema es de que tratamos siempre de esgrimir de que era un proyecto de hace 80 años o de 1000 años de antigüedad. Eso no interesa.